Listo. Junto con mis compañeros María José González de quinto semestre y Samuel Eduardo Rodríguez de quinto semestre. Bueno, buenas noches, mi nombre es Samuel y la tabla de contenido que vamos a tomar esta noche es primero, pues porque es importante saber leer un artículo, segundo, los niveles de evidencia de los diferentes artículos, tercero, que es un reporte de caso, cuarto, estudios de casos y controles versus estudio cohorte, quinto, que es un estudio randomizado, sexto, revisiones sistemáticas y metaanálisis, séptimo, ejercicios para llevar a casa pues lo aprendido y pues por último nuestra bibliografía. Bueno, entonces comenzando con la importancia de los artículos, pues es importante saber que pues leer los artículos científicos es con el fin de obtener información nueva y verídica por medio de bases de datos, pues asimismo verídicas. Esto que nos va a permitir obtener una información nueva y verídica por medio de bases de datos, explica los antecedentes de la investigación sobre un tema y además de ello descubre las relaciones entre estudios de investigación e ideas. También, pues hay relaciones entre estudios, eh, identificación de principales temas, conceptos e investigadores sobre un tema. Toda la importancia de estos artículos es conocer algo nuevo y buscar otra manera, además de los libros, de actualizarlos en lo que es el tema de la medicina. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la jerarquía de los niveles de evidencia, que consisten principalmente en el grado de confianza que se le da a un artículo, ya sea basado en un diseño específicamente del estudio. Pues tenemos esta pirámide que la meta es llegar a revisiones sistémicas de ECA. Inicialmente, en la base se encuentran los estudios de casos, casos aislados y opiniones personales, los cuales no requieren tanto nivel de evidencia. El siguiente ya tenemos estudios observacionales, cortes y casos y controles, que ahorita posteriormente los explicaremos con más detalle. Sin embargo, estos ya requieren un nivel de evidencia superior y posterior a eso tenemos ensayos clínicos ya específicamente controlados. Y finalmente tenemos las revisiones de ECA. Em, Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es un reporte de caso y pues como su nombre lo indica es reportar un caso, pero ¿en qué nos enfatizamos? Principalmente es en algo nuevo, un paciente único, una forma de comunicar lo atípico, lo nuevo, unas características únicas y bueno, es importante conocer que como tal un reporte de caso es el nivel más bajo de evidencia y pues la primera línea de evidencia. ¿Por qué se dice esto? Pues porque no tiene como tal un soporte, un estudio poblacional o algo por el estilo, sino que es como tal una situación específica que se quiere reportar y mostrar a la comunidad médica. Además de ello, es una muestra de la historia clínica del paciente y nos muestra una perspectiva diferente a lo común, que busca pues, sorprender y levantar sospechas sobre algo nunca visto, y pues cómo se trató la enfermedad o el suceso específico en un paciente. Bueno, aquí es como tal un ejemplo, como podemos ver, dice, pues era un estudio que dice parálisis de Bell, en el caso un reporte de caso, entonces no es como tal lo que conocemos como una parálisis de Bell, que pues como conocemos es una parálisis debida pues al nervio facial, sino que básicamente es una presentación diferente. Entonces de pronto a lo que conocemos de esta parálisis se pudo dar un caso diferente o se presentó de una manera adversa o otra que no conocíamos y por eso se quiso reportar el caso. La importancia de esto es conocer cosas nuevas. No siempre nos va a llegar una enfermedad de la misma manera y no siempre la vamos a poder tratar de la misma manera. Ahora, es muy importante saber qué preguntas se deben hacer en un reporte de caso. Algunas de ellas son, pues, ¿cuál es la observación que quiero comunicar como novedoso o útil para la medicina? Entonces, ¿qué específicamente ese caso es lo que se quiere comunicar, lo que se quiere socializar a la comunidad médica? ¿Qué es eso nuevo que se encontró como tal en este reporte de caso?
La segunda sería contradice el conocimiento actual de cierta patología. Como les mencionaba anteriormente, puede que, digamos, encontremos algo nuevo de una patología ya conocida antes, pero pues que nos abra como tal otra visión y otro contexto que se puede mejorar o buscar otra alternativa de tratamiento. Amplía lo que actualmente se conoce sobre dicha patología. Entonces, siguiendo el hilo, podemos conocer muchas cosas más de otra patología, dependiendo quién, no sé, nos dio una patología en un país, si nos dio en otro, nos puede presentar de otra manera, de pronto por el entorno, por situaciones ambientales o por la misma historia del paciente. Y es algo anómalo, inexplicado o inesperado. Entonces, no siempre nos va a llegar lo mismo. Entonces, puede que en una enfermedad que conocemos como una gripe, no sé, nos pueda llegar alguna cosa inesperada, algún otro síntoma, un síntoma nuevo o algo que simplemente no conocemos. Ahora hay como tal tres ejes en un reporte de caso: la transparencia, la descripción completa y la precisión. Entonces, en sí, esto es lo que busca un reporte de caso y lo que es óptimo para presentarse al público. Y pues enfocándonos en la transparencia, es como un principio de ética, pues de veracidad por lo que se está haciendo, en el cual se tiene como el ejercicio médico como algo incompleto, pues algo imperfecto, como pues cualquier actividad humana. Y esto pues con la búsqueda de la mejora continua y pues la importancia de de un reporte de caso transparente es el camino ideal para ello. Además de ello, pues está la descripción completa y pues esto simplemente nos permite tener una fuerte en aquellas hipótesis planteadas, un argumento bien estructurado en el que se incluyan todos los aspectos al analizar, para así asegurar una veracidad notable en el ejercicio, así como síntomas, examen físico, enfoque terapéutico, seguimiento, etcétera. Después de ello, pues podremos buscar una conclusión y una hipótesis definida para el reporte de caso en específico. Y por último, pues tenemos la precisión, que junto con la verdad es fundamental en el momento de publicar un reporte de caso, debido a la búsqueda de la cercanía de la misma y ser una herramienta junto con la guía CARE, que ya vamos a hablar sobre ello, siendo específica para este proceso. Entonces es algo fundamental en cualquier reporte de caso, tener estos tres pilares. Ahora finalizando, como tal, CARE, entonces como dice, es un acrónimo, Case Report, entonces es como la guía estándar de lo que deben tener los reportes de caso, entonces lo que se pide como para poder ser publicados y que todos los reportes de caso sean pues iguales y sigan una guía parecida. Esta fue realizada en 2013 y pues la idea es asegurar una transparencia y precisión en los reportes de caso, debido pues que pues la homogeneidad de todos ellos, creando así un formato apto para ser publicado en distintas revistas médicas de interés. Pero pues ¿qué se busca? Que sea igual, ¿sí? Una similitud entre todos. Y por último, pues según la guía CARE, estos son pues todos los puntos que tenemos que tener en cuenta como tal en un reporte de caso, siendo el título, mencionan mucho que debe tener la palabra reporte de caso ahí, el abstract, palabras claves, una introducción mostrando qué pasó en ese paciente en específico, la información del paciente, pues mostrándonos qué fue diferente este paciente a los demás, los hallazgos clínicos, la cronología, evaluación diagnóstica, intervención terapéutica, seguimiento y resultados, una discusión. Algo muy importante acá es la perspectiva del paciente y el consentimiento informado, pues debido a que tenemos que tener este formato legal del consentimiento informado para poder publicar este caso, ya que como lo mencionamos al principio, un reporte de caso es algo nuevo, algo específico y pues le va a suceder a una persona. Bueno, a continuación vamos a hablar de estudio de casos y controles versus estudio de cohortes. Pero para esto necesitamos entender un poco más globalmente desde dónde abarcan estos estudios. Entonces, inicialmente tenemos los estudios epidemiológicos observacionales, que hay dos tipos, unos que son descriptivos y otros que son analíticos o longitudinales. Los analíticos específicamente son los casos y controles y cohortes. Cohortes significa incidencia y cohortes se divide en dos tipos, retrospectivo y prospectivo.
Bueno, inicialmente en el estudio de casos y controles, pues es importante tener claro cómo se inicia este estudio. Y para esto se seleccionan primero los casos, que son en este caso los individuos que han desarrollado un evento de interés, una enfermedad. Y en segundo lugar, se seleccionan los controles, que es individuos sin esa enfermedad o sin ese evento de interés. Entonces, los casos son los enfermos y los controles son los sanos. Posterior a esto, tenemos que tener en cuenta el tiempo retrospectivo de la exposición, es decir, cuánto tiempo han estado expuestas estas personas a la enfermedad. Y ahí se tienen en cuenta los factores de riesgo. Entonces, bueno, posterior a esto, de que tengamos claro ya los casos, los enfermos y los controles que son los sanos, en los casos se tiene que tener en cuenta los factores de riesgo de las personas expuestas y también tener en cuenta a las personas que no están expuestas. En el caso de los controles, solamente se tiene en cuenta expuestos y no expuestos, sin factores de riesgo. Mm, y ahora para el estudio de cohortes, inicialmente, o sea, inicia a partir de ahora, no se tiene en cuenta lo que haya sucedido en el pasado. Entonces, es un tiempo de seguimiento de una enfermedad. Em, en este caso es prospectivo y inicia con un evento de interés, una enfermedad o, bueno, algo que interese en el estudio. Se tiene en cuenta el enfermo y el sano, desconocido, y finalmente se llega a la medición del evento. Entonces, se tienen en cuenta dos, como les mencioné, los individuos expuestos al factor de riesgo y los individuos no expuestos al factor de riesgo. Recuerden que en casos y controles no tenemos en cuenta que los sanos están presentando un factor de riesgo. En este caso, sí se entiende, sí se tiene que tener en cuenta los que no están expuestos a factores de riesgo. Se tienen en cuenta en ambos casos, enfermos y sanos, y finalmente se hace una comparación entre estos riesgos. Em, bueno, y acá tenemos todas las características principales que nos permiten diferenciar los casos y controles de los cohortes y también nos permiten pues tener sus principales características y dependiendo de esto saber cuál es el mejor estudio que necesitamos para lo que queramos investigar. Entonces, inicialmente tenemos en casos y controles población en riesgo. En este caso, la población es indefinida, ya que depende de tener o no el caso o la enfermedad. En cambio, en estudio de cohortes, la población de riesgo es definida. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos como tal una población seleccionada que enfrenta un factor de riesgo. En caso de cálculo de incidencia, en este caso no se hace, ya que no se puede medir los casos nuevos que aparecen durante un tiempo, porque no permite, o sea, no es un estudio retrospectivo, mientras que acá el cálculo de la incidencia sí, porque pues se estudia como tal ya las enfermedades que surgen durante este estudio. En efectos de evidencia, en casos y controles, sí hay uno y es el factor de riesgo. Y en el de cohortes, los efectos de evidencia son varios. ¿Por qué? Porque hay muchos efectos de la exposición, es decir, varios factores de riesgo. Como les comentaba, en cohortes sí se tiene en cuenta tanto a los sanos como a los enfermos los factores de riesgo, mientras que en casos y controles no. En exposiciones medibles tenemos varias, ya que existen muchos sesgos debido a una población indefinida, o sea, entre más grande sea la población a estudiar, más sesgos van a haber. Mientras que en cohortes solamente se exige, bueno, se requiere una población súper definida con el sesgo muy definido. Por eso, em,
Los sesgos en estos casos y controles son bastantes y es para encontrar una incidencia significativa y en cohortes no, en cohortes es pocos sesgos. Los sujetos a estudiar en casos y controles son muy pocos y en este caso son bastantes debido a la explicación de los sesgos. La duración de este estudio por lo general es muy corto, suele ser más económico debido a eso también. Y en el caso de cohortes, la duración es larga, ya que la enfermedad puede tardar varios años de latencia y el costo, por lo tanto, es bastante costoso. El nivel de evidencia en este caso es bajo, ya que acá se requiere mucho confiar en mediciones hechas en el pasado. ¿Por qué? Porque como tal el estudio no es retrospectivo, entonces no nos permite nosotros estudiar y sacar los datos de una enfermedad como tal nueva que queramos estudiar, que nadie haya hecho, sino que en este caso se toman los estudios que se han realizado en el pasado para pues realizar todo el proceso durante el estudio. Mientras que en cohortes no, el nivel de evidencia es bastante alto, ya que uno realiza todo el proceso y obtiene las pruebas contundentes. Bueno, como otras generalidades, me gustaría resaltar em, que en el caso de cohortes, como tal, es prospectivo. Es decir, solamente se tiene en cuenta desde el presente hacia el futuro y los datos importantes del pasado. Mm, Bueno, también lo que se puede evaluar de casos y controles es que es multicausalidad, o sea, se evalúan muchas causas de una enfermedad, mientras que en cohortes, en vez de causas, se evalúan efectos de esa enfermedad. Mm, y bueno, también es importante entender que en caso de casos y controles, perdón, en cohortes solamente se obtienen las personas sanas expuestas a factor y personas sanas que no están expuestas. También se puede trabajar con este grupo de personas. Normalmente en casos y controles son enfermedades muy raras, que son menores al 10% de las enfermedades, mientras que en cohortes son enfermedades mucho más frecuentes. Em, bueno, y otra cosa que me gustaría resaltar es que en el caso de casos y controles es representado por una estrategia en la muestra como tal, y pues que en cohorte se tiene una exposición a evaluar, por tanto, un efecto a evaluar, mientras que en casos y controles solamente se tiene un efecto como tal y evalúa la exposición, es decir, es la exposición al efecto como tal, pero en cohortes es de exposición a efecto y de casos y controles es de efecto a exposición. Bueno, ahora con los estudios randomizados, bueno, estos son estudios que también son conocidos como ensayos clínicos aleatorizados. Son un tipo de investigación científica que pues está diseñada para evaluar la eficacia y seguridad de intervenciones médicas, tratamientos o algún tipo de medicamento. Son estudios en los que los participantes se dividen al azar en grupos de intervención. Cuando se realiza un estudio de este tipo, es necesario tener una serie de características comunes de un tipo más o menos restrictivo. La finalidad de un estudio aleatorizado consiste en intentar eliminar o reducir las dudas que podamos tener sobre si las diferencias entre uno o más intervenciones se deben a las propias diferencias entre cada uno de los participantes. La principal ventaja de llevar a cabo un ensayo randomizado en esta situación es que permite comparar tratamientos entre sí, ya sea para demostrar mayor eficacia u otras características superiores en relación al tratamiento de referencia. Bueno, el uso de un modelo de ensayo clínico aleatorizado también proporciona objetividad en la comparación, lo cual es esencial para tener resultados más fiables. Y pues eso también es conocido como una evidencia científica.
Bueno, y las revisiones sistemáticas es cuando las revisiones sistemáticas son una herramienta muy valiosa para la toma de decisiones clínicas basadas en la evidencia, ya que proporcionan una visión general, imparcial y fundamental de la literatura científica disponible sobre un tema médico en particular. Al ser una síntesis de múltiples estudios, las revisiones sistemáticas tienen mayor poder estadístico que los estudios individuales y por lo tanto pues ofrecen conclusiones mucho más confiables. Para realizar una de estas revisiones, pues se siguen una serie de pasos, que pues primero es como la formulación de una pregunta de investigación. Se establece pues claramente la pregunta que se pretende responder con la revisión que se vaya a hacer. Después definir una estrategia de búsqueda bibliográfica, pues se tiene que buscar, se tiene que hacer una búsqueda sistemática en bases de datos médicas y otras fuentes para identificar todos los estudios relevantes que pues aborde el tema de investigación. Luego se hace una selección de estudios que pues, se evalúa de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión de los estudios. Los investigadores pues, tienen que establecer cuál de los trabajos que pues, que recolectaron serán incluidos pues, al final en el metaanálisis al hacer una lista de criterios de inclusión y exclusión que deberá ser lo más objetiva que se pueda. Luego se hace la extracción y síntesis de datos. Después se hace una evaluación de la calidad de los estudios incluidos. Esto se hace junto pues, con una estrategia de búsqueda de información. Luego se hace un análisis estadístico. Si es posible y apropiado, pues se realiza el metaanálisis para combinar los resultados de los estudios y obtener una estimación más precisa. Y pues después se hace una interpretación de los resultados. Bueno, ¿me pasas a la otra, please? Bueno, un importante avance en la medicina basada en la evidencia es el consenso sobre un formato estándar y estructurado para escribir y publicar revisiones sistemáticas. Este antes se llamaba quórum, pero pues después se actualizó y pasó a denominarse declaración Prisma, que son elementos de información preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis. Si se siguen estas listas que se dieron de comprobación estructuradas, las revisiones sistemáticas y el metaanálisis se convierte pues, en un elemento mucho más fácil para usar y buscar información. Algunas preguntas basadas en Prisma que se pueden aplicar a cualquier revisión sistemática son presentadas ahorita, así, a continuación. Son 5. Entonces, la primera es ¿cuál es la pregunta clínica importante que aborda una revisión? Una revisión sistemática pues debe comenzar siempre definiendo de manera precisa la pregunta clínica que pues va a abordar, como ya dije, y esta pregunta debe ser muy clara y específica. Y los criterios de inclusión y exclusión de los estudios deben ser establecidos de antemano, pues para garantizar la calidad de la revisión. La segunda pregunta que pues, nos proporcionan es si ha realizado una búsqueda exhaustiva en la base de datos apropiada y se han explorado otras fuentes potencialmente importantes. Pues para realizar una revisión sistemática, pues es esencial llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de la literatura en bases de datos médicas y otras fuentes. Además, también es crucial evitar el sesgo lingüístico y considerar estudios en diferentes idiomas. La tercera pregunta, que está en la otra diapositiva, se evalúa la calidad metodológica y se ponderaron los ensayos en consonancia. Bueno, aquí es, primero la calidad metodológica es hasta qué punto es probable que el diseño y la realización hayan evitado los errores sistemáticos, o sea, el sesgo. Y se enfatiza la importancia de evaluar la calidad metodológica y ponderar los ensayos de manera adecuada en una revisión sistemática. La cuarta pregunta, pues ya es qué grado de sensibilidad tienen los resultados respecto al modo en que se ha realizado la revisión. Entonces se pueden obtener resultados a veces engañosos al analizar datos de forma sesgada en una revisión sistemática. Entonces, pues tiene que tener muy en cuenta esta pregunta. Y la quinta es ya si han interpretado los resultados numéricos con sentido común y con la debida atención a los aspectos más generales del problema. Y bueno, en una revisión de este tipo es muy importante tener en cuenta que aunque los resultados numéricos pueden ser precisos y significativos, pues se debe considerar el contexto de la pregunta en general de la revisión. Pues los médicos deben determinar cómo estos resultados podrían afectar la atención a pacientes individualmente. Y bueno, ahora sí pasando al metaanálisis, es una técnica que se usa mucho en la medicina basada en evidencia, ya que pues facilita la síntesis de evidencias desde diversos estudios y superar las dificultades de cálculo asociadas. Esta estrategia
estadística permite obtener estimaciones más precisas y confiables del efecto de una intervención o fenómeno al combinar pues múltiples estudios. Y según un estudio que hizo Dooley en el 2001, pues presentó dos estrategias para resumir estas investigaciones a partir de múltiples estudios. Entonces está la cualitativa y la cuantitativa. Entonces, la cualitativa es cuando se seleccionan características claves de publicaciones relacionadas, como diseños, características de los participantes o medidas utilizadas en los estudios. Y la cuantitativa ya es cuando se requiere la condensación de los resultados de varios artículos en un único estadístico que representa como un tamaño ya de efecto global. Bueno, ahora como tal hicimos unos ejercicios. Pues ahí está la respuesta, pero la idea es que, no sé, alguno de ustedes, no sé si Laura o Sofía me puede ayudar a escoger, me ayuda a decir, pues, por qué en este caso, este que está en las imágenes sería un reporte de caso, y así con los otros dos ejercicios siguientes. A ver, entonces, no sé si Leider Canole quiere participar o Natalie Gisette, Nicolás Abello quiere participar. Bueno, pues es un reporte de caso porque, o sea, es como un caso aislado de una, pues, valga la redundancia, de un caso que tiene lupus y síndrome de Turner al mismo tiempo y es básicamente dar a conocer en este caso específico, pues, qué está pasando y qué, como, qué encontraron en en el caso, pues. Sí, yo sí voy a participar. Es un reporte de caso porque, pues, si uno se fija, de hecho, en el mismo objetivo mencionan el caso clínico, que es básicamente un paciente de 17 años, entonces es un caso aislado, por así decirlo, para, para mirar o exponer un poco acerca de la asociación entre síndrome de Turner y el lupus eritematoso sistémico. Entonces, pues el simple hecho ya con eso de saber que solo es un caso aislado, es un paciente en específico, ya se puede pues comprender o entender que es un reporte de caso. Eso, perfecto. Entonces, si se dan cuenta, desde el título nos dice que es una asociación infrecuente. Entonces, básicamente, no es que todos los días uno vea que una misma persona tenga lupus eritematoso sistémico y además de ello, síndrome de Turner. Entonces, como pues ya lo vimos anteriormente, eso es lo que define un reporte de caso. Entonces, de pronto, si leemos este artículo, vamos a saber que si nos llega algo así otra vez, de pronto sabremos cómo tratarlo o cómo podemos pues realizar un mejor diagnóstico del mismo. Bueno, a continuación tenemos otro ejercicio y nos gustaría mucho que participara otro estudiante, que nos diga, pues, por qué es un estudio randomizado. No sé si, Bueno, a ver, entonces, uno más grande, Daniel Lamen o Sebastián, Sebastián le levantó la mano. Bueno, pues este es un ensayo aleatorizado debido a que estamos viendo la probabilidad de la fibrilación auricular eh, con relación al riesgo de eventos tromboembólicos. Entonces, por los métodos que usamos en este estudio, también, también pues vemos que hacemos el estudio sistemático de diferentes casos aleatorizados y pues tenemos que registrar los resultados de estos.
Bueno, entonces si quieres, danos un resumen en un minuto de por qué es un estudio aleatorizado. Bueno, este es un estudio Tranquilo, Sebas. Es Dana, Dana, Dana. Ok, perdón. Gabriela. Bueno, entonces es importante que ustedes vean en ese tipo de estudios cuáles son como los outcomes primarios y los secundarios, porque esto va a depender cómo ustedes van a utilizar la información que estaban leyendo. Entonces, por ejemplo, pues digamos, o sea, ellos lo que querían buscar era realmente si había, digamos, digamos, una eficacia en, digamos, el apixaban en los pacientes que habían tenido apixaban o que habían interrumpido los antagonistas de vitamina K, pues que tenían FA. Entonces, ahí es importante ver qué es lo que estaban buscando con ese estudio y ver que pusieron un límite de tiempo, lo hicieron solamente en 12 meses. Cogieron un grupo de pacientes que cumplía con ciertas características, pero que unos podían ser un grupo de pacientes distinto al otro, pero todos los metieron en un mismo grupo y querían buscar un resultado. Entonces, ¿qué hicieron? Definieron un tiempo límite. En este tiempo límite, eso es lo que queremos encontrar. Entonces, ahí pues ya ustedes ven pues los resultados y ustedes ven que realmente a veces esos estudios no suelen ser tan grandes. O sea, no es como que tengan, no sé, 500.000 pacientes, por decirlo así, sino que suelen ser un grupo más pequeños, porque acuérdense que a medida que un estudio es más grande, también los... Aquí decían, no, digamos, para saber el punto, digamos, de seguridad en los medicamentos era el sangrado. Entonces, nosotros tenemos que ver que también a medida que hacemos estudios más y más grandes, cada vez es más difícil tener un control sobre, digamos, los efectos adversos esperados o, digamos, los riesgos a los que se exponen los pacientes, porque pues uno puede, digamos, decir, seguir hacer un follow-up de 12 meses en un paciente, pero el paciente no va a estar en el hospital todo el tiempo. Entonces se va a exponer a múltiples factores de riesgo, interacciones medicamentosas, muchos también durante el proceso van pues a fallecer, entonces esos tipos de estudios suelen ser más pequeños. Em, si quieren, pasemos al otro ejercicio. Bueno, esta sí es más fácil. Entonces, a ver, Juan Camilo Carvajal o Perdomo, cualquiera de los dos Juan Camilos, porque es una revisión sistemática. Bueno, pues sería como una revisión sistemática, pues debido a que da la definición como respecto a una pregunta de investigación. Primero, pues va como la formulación de una pregunta y luego acerca de un tema de interés y pues ya como que da una respuesta en específico a ese tema que se quiere investigar. Y también pues da como una selección de diferentes estudios. Entonces, cogieron un montón de estudios. Entonces, de ahí teníamos que ver, no tenemos un montón de estudios clínicos, entonces, ¿qué estaban buscando? Entonces, lo que querían era ver, digamos, que los pacientes con, digamos, enfermedad renal crónica o em, pues una función renal menor a 30 mililitros minuto, tenían o no, digamos, mayor riesgo al momento de tratarse la trombosis venosa y que tengan fibrilación auricular. Entonces, ese era el punto de todo. Querían ver en la literatura qué información existe sobre este tema y pues al final concluyeron que todavía se necesita
más estudios a pesar de que hayan, pues digamos, documentado un montón de papers en todo ese tiempo. Y al final se dieron cuenta de que aún así falta información. ¿Por qué? Porque nosotros también, para, digamos, ese toma de decisiones, vamos a ver que la información que podemos tener es mucha, pero digamos, tenemos que saber escoger. Entonces ahí decía, si no es, creo que era María José o Dana, creo que era María José, que decían como ustedes tienen que ver qué tipo de estudios tuvieron en cuenta para hacer esa revisión sistemática. Entonces, pues si tengo un montón de reportes de caso, tengo que ver si realmente eso me sirve o si, digamos, si tengo mucha información sobre solamente un tipo de, no sé, en una sola zona geográfica, entonces eso solamente me está hablando cierta población. Entonces, es recopilar mucha información a través de diferentes tipos de publicaciones científicas que, digamos, yo tengo que definir también unas palabras cuando yo estoy buscando esos artículos, qué palabras yo voy a buscar, cómo las voy a relacionar para tener esa búsqueda en distintos idiomas, en distintas partes geográficas, para poder tener una información más completa y esa información cómo yo la voy a utilizar para responder mi pregunta. Entonces, precisamente por eso es que tienen una buena, digamos, evidencia científica, porque es una revisión exhaustiva de la literatura y pues uno para poder definir o meter esos artículos en su estudio, uno tiene que haber leído la mayor parte de ellos porque de ahí vas a sacar la información para sacar un paper en el que puede ser, digamos, guía para el tratamiento de ciertas enfermedades. Ya pasa, siguiente. Listo. Entonces, al final, pues los metaanálisis, ustedes se van a dar cuenta de que Se te fue el audio. ya, aló, hola. Vamos a mandarles guías de práctica clínica y ustedes van a ver que en todas las guías siempre al inicio les van a poner el nivel de evidencia. Em, y al inicio siempre de todas las guías les va a decir cómo es las recomendaciones y su nivel de evidencia literalmente al lado y por colores. Entonces, eso es súper importante que ustedes lo lean porque eso a uno se le olvida y uno saber cómo no. Es que mira, esta recomendación dice que, no sé, que le pongamos lidocaína a los pacientes que están en un paro en vez de, no sé, de amiodarona. Entonces, eso sería algo que cambia todo, pero pues uno ve y el nivel de evidencia no es que dicen que esto es opinión de expertos, ¿sí? Entonces, esas son cosas que ustedes no realmente tendrían un bajo nivel de evidencia, entonces no podrían aplicar. Entonces, ese tipo de cositas es súper importante que las vayamos leyendo porque es lo que vamos a hacer todo el semestre